¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo la vida puede dar giros inesperados? ¿Cómo puede alguien que alguna vez fue despreciado, en el futuro, convertirse en la persona más importante de tu vida? Imagínese a un millonario, arrogante y lleno de sí mismo, que un día se rió y menospreció a su propia maestra sin imaginar que años después ella volvería a su vida, pero de una manera que nunca esperó. El destino puede sorprender y esta historia es prueba de ello. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez has juzgado a alguien por lo que parecía ser, para luego descubrir que estabas completamente equivocado? Comenta aquí, porque esta historia te hará reflexionar. Lo que le pasó a este millonario parecía imposible. Pensó que el dinero lo era todo, que nunca necesitaría a nadie. Para él, las personas humildes no tenían ningún valor, eran solo extras en su gran historia de éxito. Pero no sabía que el mundo gira y que a veces los que están arriba pueden caer y los que son despreciados pueden ser exaltados. Si crees que has visto giros y vueltas en la vida, espera hasta ver este. Esta historia te conmoverá, te hará repensar tus actitudes y, tal vez, incluso te conmueva. Pero para entender cómo sucedió todo, necesitamos retroceder en el tiempo y ver cómo este millonario desperdició la oportunidad de valorar a una de las personas más importantes de su vida. Para entender esta historia, necesitamos retroceder unos años. En su juventud, este millonario era solo un niño ambicioso que creía que el éxito dependía únicamente de sus propias fuerzas. Despreciaba a cualquiera que no estuviera en el mismo nivel que él imaginaba alcanzar. Y así trataba a su maestra, una mujer sencilla y dedicada que veía potencial en sus alumnos, pero que nunca recibió de él el respeto que merecía. Ella siempre trató de ayudarlo, siempre creyó que él podía ser alguien mejor, pero él la veía como alguien insignificante. Con palabras duras y arrogantes, la humilló más de una vez, riéndose de su sencillez. Los profesores no ganan dinero, nunca serán personas reales, afirmó. Y así siguió su camino, ascendiendo en la vida sin mirar atrás. Pero la vida tiene una forma única de enseñarnos lecciones valiosas, y lo ocurrido años después hizo que este millonario sintiera el peso de sus palabras y acciones. El destino, implacable, volvió a colocar a este maestro en su vida, pero esta vez en una posición que nunca podría imaginar. Antes de contarles lo que pasó, dejen un me gusta porque esto ayuda mucho a traer historias más impactantes como esta. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún vídeo como este. Esta historia merece ser compartida porque trae un fuerte mensaje sobre la humildad, el respeto y las sorpresas que nos depara la vida. Ahora sigamos, porque el reencuentro entre este millonario y su maestro fue sencillamente increíble. Se rió de la sencillez de aquella profesora, pero años después, cuando la volvió a encontrar, quedó anonadado. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y luego te diste cuenta de que cometiste un gran error? Ese sentimiento de arrepentimiento, de darte cuenta de que tu visión estaba completamente distorsionada. Esta historia te conmoverá y tal vez te haga pensar 2 veces antes de menospreciar a alguien. Porque el destino tiene una curiosa manera de equilibrar las cosas, y lo que le pasó a este millonario es sencillamente increíble. Era un joven arrogante, impaciente e impetuoso. Desde pequeño creyó que el éxito dependía únicamente de él, que lo único que tenía que hacer era ser ambicioso, pensar en grande y no mezclarse nunca con nadie que no estuviera a su mismo nivel. Y para él, su maestro era exactamente ese tipo de persona, alguien que nunca lograría nada grandioso en la vida. Él la despreciaba, ignoraba sus consejos y a menudo se burlaba de su sencillez. Si fueras tan inteligente, serías millonario,
Y no enseñarías a un grupo de estudiantes fracasados, dijo incluso en uno de los días escolares. La señora Rose, su maestra, siempre fue paciente. Vio potencial en ese chico, vio en él un brillo que él mismo se negaba a reconocer, pero, sobre todo, creía que algún día la vida le daría una lección. Y créanme, enseñó de la manera más impactante posible. Pasaron los años, y aquel joven engreído se convirtió en millonario. Construyó un imperio, hizo una fortuna, se rodeó de lujo y estatus. Para él tener dinero significaba tener el mundo a sus pies. Todo parecía perfecto, hasta que un día la vida decidió cambiar el juego. Y cuando eso sucedió, se dio cuenta de que la única persona que podía ayudarlo era exactamente la que tanto despreciaba en el pasado. Ahora, dime, ¿alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que necesitas a alguien a quien alguna vez ignoraste? Comenta abajo porque quiero saber tu historia. Pero no desaparece, porque lo que le pasó a este millonario fue tan inesperado que hasta él dudaba que fuera real. Siempre se jactaba de que nunca necesitó a nadie. Se veía a sí mismo como un hombre independiente y autosuficiente, alguien que hacía su propia suerte, pero el destino siempre encuentra la manera de ponernos en el lugar correcto para aprender las lecciones que necesitamos. Y para él, esta lección llegó de una manera cruel y abrumadora. El mercado cambió, una inversión equivocada, una crisis que nadie vio venir, y de la noche a la mañana su fortuna se esfumó. Empresas que quiebran, amigos que desaparecen, gente que antes lo adulaba, ahora finge que ni siquiera lo conoce. Él, que siempre se creyó invencible, vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor de todo, se enfermó. Sin planes médicos escandalosamente caros, sin guardias de seguridad que lo transporten, sin lujos a los que recurrir. Por primera vez en su vida estaba solo, y fue en ese momento, en su peor momento, que traspasó aquellas puertas del hospital sin saber que dentro le esperaba la sorpresa más grande de su vida. Caminó lentamente por los pasillos, con la cabeza gacha, agotado, luciendo como alguien completamente diferente al hombre poderoso que alguna vez fue. Y entonces, cuando lo pidieron ayuda, escuchó una voz familiar, una voz que no había escuchado en años, pero que nunca imaginó escuchar. Allí, en ese lugar, miró hacia arriba y no podía creer lo que vio. Allí, de pie frente a él, vestida con una bata blanca impecable, estaba la señora Rose. Sí, el mismo humilde maestro al que despreciaba en el pasado. Pero ella ya no era solo una maestra. La señora Rose ahora era doctora. En ese instante, todo a su alrededor pareció congelarse. El hombre que se pasó la vida creyendo que la humildad era sinónimo de fracaso, que solo el dinero definía el valor de una persona, se enfrentó a la mujer que demostró con su trayectoria que el verdadero éxito está en quienes somos, no en lo que tenemos. Y ella lo miró con una dulce sonrisa. No hubo arrogancia, no hubo venganza, no hubo ni siquiera un atisbo de «te lo dije». Solo empatía y profesionalismo. Nosotros cuidaremos de ti, dijo, y luego comenzó a examinarlo. Quería hablar, quería disculparse, quería decir que se arrepentía, que recordaba cada palabra cruel que había dicho en el pasado, pero por primera vez en su vida se quedó sin palabras. Ahora respóndeme. ¿Crees que la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos las lecciones adecuadas, en el momento adecuado? Comenta aquí, quiero saber qué piensas al respecto, y la cosa no desaparece de ahí, porque lo que pasó después de aquel reencuentro fue aún más increíble. Si crees que la vida ya te recuperó, espera hasta ver qué pasó después, Ethan. Siempre pensó que estaba por encima de los demás. Desde niño cargó con una inmensa ambición, una certeza casi inquebrantable de que estaba destinado a grandes cosas.
No solo quería tener éxito, quería ser rico, poderoso y admirado, y para él eso significaba una cosa: nunca mezclarse con nadie que no fuera su igual. Creció creyendo que el dinero era la única medida del valor, que las personas que lo rodeaban no eran más que meros extras en su viaje hacia la cima. Desde su época escolar, su arrogancia era evidente. No veía el sentido de esforzarse en temas que, según él, nunca utilizaría en la vida. No respetaba a los profesores, no tenía paciencia para escuchar consejos y trataba con desdén a cualquiera que intentara guiarlo. Y entre todas las personas que se cruzaron en su camino en su juventud, había una a la que despreciaba más que a cualquier otra: su maestra, la señora Rose. Ella era diferente de los otros profesores. Mientras que muchos simplemente seguían el plan de estudios y enseñaban sus clases de memoria, la señora Rose realmente se preocupaba por sus alumnos. Vio potencial en cada uno de ellos, incluido Ethan. A pesar de su arrogancia, vio inteligencia en el chico. Vio una llama de determinación que, si se guiaba por el camino correcto, podría llevarlo muy lejos. Pero Ethan no quería oírlo. No solo ignoró su consejo, sino que se burló de ella. Con su actitud burlona y su constante necesidad de afirmar su superioridad, se reía de su sencillez, de su forma humilde de vestir, del viejo coche que conducía al trabajo. Para él, la señora Rose era la viva imagen del fracaso. Si fueras tan inteligente, serías millonario y no perderías el tiempo enseñando a un grupo de adolescentes, dijo frente a toda la clase, haciendo reír a sus compañeros. Pero la señora Rose nunca se defendió. Su mirada siempre transmitió paciencia y comprensión, como si supiera que algún día, de una manera u otra, la vida le enseñaría a Ethan la lección que él se negaba a aprender. Nunca necesitó alzar la voz para afirmarse. Su presencia, su dedicación y su serenidad lo decían todo. Ethan, sin embargo, se sentía intocable. Para él, el mundo ya estaba trazado y sabía exactamente cómo iba a conquistarlo. No necesitaba lecciones de ética, respeto o humildad. Solo necesitaba dinero. Y creía que podía lograrlo solo, sin la ayuda de nadie. Pasaron los años y Ethan hizo exactamente lo que siempre planeó. Construyó su fortuna desde cero, apostó en grande, trabajó duro y poco a poco fue ascendiendo en el mundo empresarial. Su imperio creció rápidamente, sus inversiones se multiplicaron y pronto se convirtió en lo que siempre soñó: millonario. El chico arrogante de antes ahora era un hombre exitoso, con mansiones, autos lujosos e influencia. Se rodeó de gente tan ambiciosa como él, que elogiaba cada una de sus palabras, que lo halagaba y reforzaba su creencia de que el dinero lo era todo. Lo había logrado. Estaba en la cima, o al menos eso es lo que él creía. Pero la vida siempre encuentra una manera de enseñarnos lo que nos negamos a aprender. Y para Ethan, esa lección estaba a punto de llegar de manera aplastante. Pasaron los años y Ethan se convirtió exactamente en lo que siempre había soñado: un millonario exitoso, respetado e influyente. El niño arrogante del pasado ahora gobernaba un imperio, operaba grandes empresas y era mencionado en las revistas como uno de los hombres más prometedores del mercado financiero. Había obtenido su independencia, su fortuna, y todo eso sin necesitar a nadie. Al menos eso es lo que le gustaba creer. Vivía rodeado de lujo, mansiones en lugares paradisíacos, coches de última generación, cenas en restaurantes donde una sola comida cuesta más que el salario de un profesor en un año entero. Era dueño de una red de empresas millonarias y estaba orgulloso de no mirar nunca atrás. Para él, la vida era sencilla: o se gana o se queda atrás. Y él, por supuesto, fue un ganador.
Ethan siempre se ha propuesto cortar cualquier vínculo con su pasado. Las personas que lo conocieron en su juventud eran irrelevantes ahora. No volvió a su ciudad natal. No habló con viejos colegas, ni siquiera pensó en volver a encontrarse con profesores. En su nueva vida no había lugar para recuerdos de su lugar de origen. Mientras tanto, en un mundo completamente diferente al suyo, la señora Rose continuaba con su rutina. Continuó enseñando, inspirando, creyendo en cada alumno que pasó por su aula. Su salario no aumentó, su ropa siguió siendo sencilla y su viejo coche todavía funcionaba mal. Pero nada de eso la desconcertó, porque a diferencia de Ethan, ella nunca buscó dinero, ella buscó un propósito. Mientras Ethan creía que el éxito era poder e influencia, la señora Rose veía el éxito como la capacidad de tocar vidas, de marcar una diferencia en el mundo. Cada alumno que pasaba por su lado llevaba un pedazo de su dedicación. Muchos siguieron caminos brillantes, convirtiéndose en abogados, médicos, ingenieros, artistas. Otros simplemente aprendieron a creer más en sí mismos, pero había un detalle importante que Ethan nunca supo. La señora Rose, incluso con su rutina como maestra, incluso viviendo una vida modesta, nunca dejó de estudiar. Siempre supe que quería llegar más lejos, que mi misión no terminaba en el aula. Quería ayudar a las personas de una manera aún mayor, impactar vidas de una manera más profunda. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Años más tarde, cuando Ethan ya ni siquiera recordaba su nombre, el destino decidió que era hora de recibir una lección. Uno que nunca olvidaría. El imperio que construyó con tanta confianza comenzó a desmoronarse. Primero fue una serie de malas inversiones. Luego, una crisis económica que tomó a todos por sorpresa. El mercado se volvió en su contra. Los accionistas perdieron la fe y los inversores empezaron a salir del rescate. Al principio creyó que era solo una fase. Después de todo, él era Ethan y siempre encontraba la manera de salir victorioso. Pero esta vez fue diferente. Cada intento de recuperación falló. El dinero fluía entre sus dedos como arena. Lo que alguna vez pareció un océano infinito de recursos, ahora se redujo a cuentas bloqueadas, recortes drásticos y, en última instancia, deuda. La fortuna que juró nunca terminaría simplemente desapareció. Y entonces llegó el golpe final. Traiciones. Los amigos que consideraba leales desaparecieron en el momento en que se dieron cuenta de que no tenían nada más que ofrecer. Los integrantes que decían estar a su lado desaparecieron sin mirar atrás. No solo perdió su imperio, sino que también perdió todo lo que creía que lo convertía en un hombre poderoso. Y para colmo, la vida aún le tenía una prueba más. El estrés, la ansiedad y la presión constante pasaron factura. Su salud comenzó a fallar. Por primera vez en años, no podía simplemente comprar la solución a sus problemas. Y así fue como, sin dinero, sin poder, sin amigos y sin salida, cruzó aquellas puertas del hospital sin imaginar lo que le esperaba. Ya no se parecía a ese hombre poderoso de las portadas de las revistas. Estaba demacrado, delgado, agotado por el peso de tantas pérdidas. Su ropa cara ya no importaba, su nombre ya no abrió puertas. Era solo otro paciente que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando el destino le jugó la peor mala pasada de todas. Cuando lo llamaron para su cita, miró hacia arriba y vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Ante él, vestida con una impecable bata de laboratorio, con la misma expresión serena y gentil de siempre, estaba la señora Rose. Pero esta vez, ella no era solo una maestra. Ella era la doctora que lo trataría. El shock fue inmediato. No quedó helado. Su cerebro se negó a aceptar lo que vio.
¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo podía esta mujer que tanto despreciaba, que consideraba insignificante, estar ahí, en condiciones de ayudarlo, mientras él estaba completamente indefenso? Ella lo miró con calma, sin rastro de resentimiento o ironía. No había superioridad en su mirada, no había el más mínimo deseo de venganza, simplemente profesionalismo, compasión y la misma amabilidad que siempre tuvo. «Vamos a cuidar de ti», dijo, como si fuera un paciente más. Ethan quería hablar. Quería explicarse, quería disculparse, quería decir que lo recordaba todo, que lo sentía, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida se quedó sin voz. Él, que siempre había estado orgulloso de no necesitar nunca a nadie, ahora estaba allí, completamente dependiente de la única persona a la que nunca supo valorar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la vida siempre encuentra una manera de enseñar las lecciones que necesitamos aprender? Cuéntamelo en los comentarios, porque estoy segura que esta historia te hizo pensar. Y la cosa no desaparece de ahí, porque lo que pasó después de aquel reencuentro fue aún más increíble. Si crees que la vida ya te recuperó, espera hasta ver qué pasó después. Ethan no supo exactamente cuándo todo empezó a desmoronarse. Al principio parecía solo una mala etapa, una pequeña crisis que pronto se resolvería. Se había enfrentado a desafíos antes, había visto fluctuar el mercado y siempre encontraba la manera de salir victorioso. Pero esta vez fue diferente. Todo empezó con una inversión muy audaz. Apostó fuerte por un nuevo proyecto, creyendo que tendría un éxito garantizado, como todos sus negocios anteriores. Pero el mercado giró inesperadamente, y lo que debería haberle reportado millones rápidamente se convirtió en una pérdida absurda. Los inversores empezaron a presionarlo, los accionistas exigieron respuestas, los contratos se desmoronaban, pero Ethan, testarudo y confiado como siempre, se negó a aceptar que pudiera estar en problemas. Luego vinieron las traiciones. Los mismos socios que antes lo llamaban genio de los negocios fueron los primeros en abandonar el barco. Las personas que consideraba amigos comenzaron a desaparecer, fingiendo que nunca habían trabajado con él. Abogados, consultores, incluso empleados cercanos, todos desaparecieron cuando se dieron cuenta de que no tenían nada más que ofrecer. El hombre que siempre se había enorgullecido de ser temido y respetado, ahora no era más que un nombre ligado a escándalos financieros. Y por si la crisis financiera no fuera suficiente, su salud empezó a deteriorarse. El estrés constante, las noches de insomnio, las preocupaciones interminables pasaron factura, dolores en el pecho, mareos, una sensación de debilidad que nunca antes había experimentado. Antiguamente cualquier malestar se resolvía con médicos privados, exámenes costosos y tratamientos exclusivos. Pero ahora, sin dinero ni seguro, no le quedó otra opción que buscar un hospital público. Así fue como, sin elección, Ethan atravesó esas puertas sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Él, que siempre se vio por encima de todos y de todo, ahora se veía como un ciudadano más, esperando su turno en la recepción de un hospital. Nadie lo reconoció, nadie lo trató de manera especial. Y por primera vez experimentó la sensación de ser invisible. Cuando lo llamaron por su nombre, se puso de pie y siguió a la enfermera por los fríos y blancos pasillos. Le dolía la cabeza, respiraba con dificultad, y lo único que quería era terminar de una vez y desaparecer, pero cuando entró a la sala de tratamiento sintió que su cuerpo se congelaba instantáneamente. Allí parada, vestida con una bata blanca impecable, estaba una mujer que conocía muy bien. Pero no puede ser verdad. Su mente se negó a aceptar lo que vio. Parpadeó, tratando de entender si estaba alucinando, pero no. Era real. La señora Rose estaba frente a él,
pero ella ya no era solo una maestra, ahora era doctora. El shock fue tan grande que durante unos segundos Ethan olvidó por completo dónde estaba. Sus ojos recorrieron cada detalle de ella, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que conoció en el pasado. Y sí, todavía tenía la misma mirada serena, la misma postura firme, la misma expresión de alguien que siempre parecía saber más de lo que dejaba entrever. Pero al mismo tiempo había algo diferente en ella, una autoridad silenciosa, una confianza inquebrantable. Y él no era más que un hombre destrozado, desmoronándose por dentro, afrontando el peor momento de su vida. Señora. Rose lo miró con una leve sonrisa, sin mostrar sorpresa. Parecía que ya sabía que tarde o temprano esto sucedería. «Hola, Ethan», dijo con voz tranquila y firme. «¿Cómo puedo ayudarte hoy?» La pregunta parecía simple, pero Ethan sintió el peso en cada parte de su cuerpo. ¿Cómo podría ayudarle? ¿Cómo estaba ahora la mujer a la que había humillado y menospreciado en el pasado en condiciones de ayudarlo? El hombre que pensó que nunca necesitaría a nadie estaba ahora allí, frente a la única persona a la que nunca supo valorar. Intentó decir algo, pero tenía la garganta seca. No sabía qué decir. Quería disculparse, quería decir que lo lamentaba, quería preguntar cómo era posible, pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que ninguna palabra cambiaría lo que hizo en el pasado. La señora Rose, por otra parte, no parecía interesada en repetir viejas historias. Para ella, Ethan era solo otro paciente que necesitaba ayuda. No había ira en sus ojos, ni desprecio, ni venganza, la misma compasión que siempre tuvo. Tomó el gráfico y comenzó a repasar sus síntomas, profesionalmente como siempre. Mientras tanto, Ethan intentó procesarlo todo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo, después de todos esos años, había lograr tanto? Mientras él caía, ella se levantaba, y entonces la verdad empezó a formarse dentro de él. Por primera vez en su vida, Ethan se dio cuenta de que estaba equivocado, que todo lo que alguna vez creyó sobre el éxito, el dinero y el poder no era más que una ilusión, pero esa fue solo la primera parte de la lección que estaba a punto de aprender. Porque lo que pasó después de ese reencuentro fue aún más increíble. Ethan sintió un nudo en la garganta. El shock fue tan grande que ni siquiera pudo formar una frase coherente. Sus ojos analizaron cada detalle de la señora Rose, como si tratara de encontrar alguna explicación lógica para aquella escena. Esperaba verla exactamente como la recordaba. Una profesora sencilla, vestida con ropa modesta, alguien que, según él, nunca abandonaría ese puesto. Pero allí estaba ella, frente a él, luciendo una impecable bata blanca, dirigiendo el servicio con la autoridad de quien lleva años dedicándose a algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. ¿Tú? ¿Cómo es esto posible? Las palabras salieron de su boca sin que él pudiera detenerlas. La señora Rose lo miró con una sonrisa tranquila. Una sonrisa que no contenía ninguna ironía, ni satisfacción, ni ningún rastro de venganza. Simplemente profesionalismo, empatía y la misma amabilidad que siempre mostró. Sí, soy yo, Ethan. Ahora, veamos cómo te sientes. La naturalidad con la que ella manejó la situación lo hizo sentir aún más pequeño. No mostró sorpresa. No parecía molesta ni preocupada por estar frente a alguien que la había despreciado tanto en el pasado. En cambio, simplemente siguió con su trabajo, como lo haría con cualquier otro paciente. Ethan intentó procesar esta información. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo podía ella, la profesora que según él nunca llegaría a ninguna parte, estar allí ahora como doctora decidiendo el destino de su salud? Recordaba claramente las veces que se burló de ella, las risas que soltó a costa de su sencillez, las palabras crueles que lanzó sin pensar.
Y ahora él estaba sentado allí, completamente vulnerable, dependiendo de ella. Mientras ella revisaba su expediente y le hacía preguntas sobre sus síntomas, él no podía concentrarse. Su mente viajó por el pasado, recordando cada detalle que había ignorado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando descubrió lo que nunca hubiera imaginado. La señora Rose nunca estuvo atrapada en el mismo lugar. Desde el principio siempre quiso ayudar a más personas, ir más allá del aula. Ella siempre soñó con marcar una diferencia aún mayor. Y por eso, incluso trabajando como docente, pasó años estudiando, dedicándose, renunciando a momentos de descanso para prepararse para algo más grande. Ella no se detuvo en el tiempo. Ella evolucionó. Mientras él pensaba que el mundo giraba a su alrededor, ella silenciosamente estaba construyendo un gran futuro. Ethan sintió una opresión en el pecho que no se debía a su estado de salud. Era algo más profundo, más pesado. Fue una vergüenza, lástima de quién era. Qué vergüenza lo que hiciste, lástima por haber estado tan ciego. Se miró las manos y notó que temblaban ligeramente. El hombre que siempre se había enorgullecido de ser poderoso, ahora se sentía pequeño, diminuto. Su silencio no pasó desapercibido para la señora Rose, pero no dijo nada sobre el pasado. Ella no mencionó ninguna de las humillaciones que sufrió, ni ninguna de las crueles palabras que pronunció. Ella simplemente lo trató como a cualquier otro paciente, con respeto, profesionalismo y compasión. Y eso solo aumentó el peso en su corazón, porque sabía que en su lugar él nunca tendría la misma generosidad. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido un momento de arrepentimiento tan fuerte que sentiste que el corazón te pesaba en el pecho? Comenta abajo porque quiero saber tu opinión. Pero quédate conmigo, porque lo que pasó después de ese reencuentro fue aún más increíble. Si crees que Ethan ya aprendió la lección, espera hasta ver lo que vino después. Ethan sintió su corazón pesado, aplastado por el peso del arrepentimiento. Toda su vida creyó que el dinero era lo único que importaba, que el estatus definía quién era, que el poder y la influencia eran los verdaderos signos del éxito. Ahora, sentado allí, frente a la única persona a la que había despreciado, sin piedad y que, irónicamente, era la única dispuesta a ayudarlo, se dio cuenta de lo ciego que había estado. Cada gesto de la señora Rose era un golpe silencioso a su orgullo. Le habló sin rencor, sin resentimiento, sin siquiera mencionar el pasado. Esto lo dejó aún más desconcertado. ¿Cómo podría alguien ser tan grande como para ignorar las heridas que causó? Él, en su lugar, nunca tendría ese tipo de generosidad. Su mente regresó al pasado, reviviendo momentos que alguna vez parecieron insignificantes, pero que ahora eran como cuchillos cortando su conciencia. Recordó las veces que se burló de su simple apariencia, las veces que se burló de su profesión, las crueles palabras dichas frente a toda la clase. En ese momento disfrutaba ridiculizándola, como si eso lo hiciera superior. Ahora deseaba desesperadamente retroceder en el tiempo y borrar cada uno de esos recuerdos. Respiró hondo, intentando contener el nudo que tenía en la garganta. Por primera vez en años no se sentía en control de la situación. Por primera vez no tenía ningún poder. No había dinero, influencia o fama que pudiera arreglar lo que hizo. Él era simplemente vulnerable. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo que nunca se le había pasado por la cabeza. En realidad, nunca tuvo nada. Sí, había dinero. Había reconocimiento, estaba todo lo que el mundo decía que era éxito. ¿Pero ahora qué? ¿Dónde estaban los amigos que alguna vez llenaron tu casa en fastuosas fiestas? ¿Dónde estaban los aduladores que siempre se reían de sus chistes y estaban de acuerdo con todo lo que decía?
se habían ido, se evaporaron en el instante en que se dieron cuenta de que no tenían nada más que ofrecer. Pero la señora Rose estaba allí. Incluso después de todo, a pesar de que ella fue el objetivo de su desprecio en el pasado, ella no le dio la espalda, y ella ni siquiera necesitaba estar allí. Después de todo, ella era una doctora voluntaria, podría simplemente haber ignorado la llamada, podría haber elegido no asistir a la cita. Pero ella estaba ahí, cuidándolo sin esperar nada a cambio. Ethan sintió que le ardían los ojos. El que siempre se había presumido de ser un hombre frío, implacable, de nunca mostrar emociones, ahora apenas podía contener la ola de sentimientos que lo invadía. Necesitaba decir algo. No podía simplemente irme de allí sin reconocer todo lo que había hecho. Señora Rose. Su voz se apagó, respiró hondo y volvió a intentarlo. Yo... Lo lamento. Ella levantó la vista y lo miró con una mirada gentil pero firme. ¿De qué te arrepientes, Ethan? Tragó con fuerza. No había forma de escapar. Todo. Cómo te traté en el pasado. De cada palabra que dijiste. De cada risa a tu costa. De no haberte respetado. Yo era un idiota. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Esperaba que ella dijera algo como «te lo dije» o que lo hiciera sentir aún más avergonzado. Pero en lugar de eso, ella simplemente sonrió. Lo importante no es quién eras, sino quién decides ser de ahora en adelante. Esa frase entró en su mente como un relámpago. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Toda su vida, Ethan creyó que las personas se definían por sus errores, que aquellos que fracasaban estaban condenados a fracasar. Siempre vio el mundo de forma binaria. O eres un ganador o un perdedor, o eres fuerte o débil, o eres rico o insignificante. Pero en ese momento, la señora Rose le mostró algo que él nunca había considerado. Nadie está definido por su pasado. Siempre existe la posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de convertirse en una mejor persona. Y fue allí, en esa fría habitación del hospital, donde Ethan se dio cuenta de que necesitaba cambiar. Por primera vez, no para demostrarle algo al mundo, no para ganar más dinero o estatus, sino porque quería ser alguien mejor. Ethan salió de ese hospital como una persona diferente. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Por primera vez vio el mundo de una manera que nunca había considerado. Toda su vida creyó que el éxito significaba riqueza, poder y estatus. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, comprendió que la verdadera grandeza no estaba en el dinero, sino en las personas. En los días siguientes, Ethan no podía dejar de pensar en la señora. Rosa, lo importante no es quién eras, sino quién decides ser de ahora en adelante. Estas palabras resonaron en su mente como una invitación a una nueva vida, y sabía que necesitaba hacer algo al respecto. Fue entonces cuando tomó una decisión. Por primera vez, su atención no estaba en recuperar su fortuna, sino en retribuirla de alguna manera. Sabía que había muchas otras Ezras, surgieron en el mundo profesores y médicos dedicados que necesitaban apoyo, aliento y reconocimiento. Entonces, utilizó lo poco que le quedaba para iniciar un proyecto social destinado a financiar estudios para educadores y profesionales de la salud. La idea era simple pero poderosa: ayudar a profesores y médicos voluntarios a continuar su misión, asegurando que pudieran estudiar, especializarse y, así, transformar aún más vidas. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo para impactar el futuro. Pero todavía sentía que necesitaba hacer algo más, algo personal. Y así, unas semanas más tarde, la señora Rose recibió una carta. En el interior, un cheque por una cantidad importante. Pero más que eso,
una nota manuscrita de pocas palabras, pero de inmenso significado. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando no lo merecía. Hoy soy un mejor hombre gracias a ti. Sostuvo esa carta durante unos segundos, sintiendo una emoción que no podía describir. No se trataba del dinero. No fue por reconocimiento, fue porque sabía que después de todo cada esfuerzo, cada lección, cada palabra dicha, hace años, finalmente había encontrado su camino. Ethan había aprendido la lección más importante de su vida. A veces juzgamos a las personas por su apariencia, sin imaginar la grandeza que llevan dentro. Ahora cuéntame, ¿alguna vez has tenido una experiencia que te hizo cambiar tu forma de ver la vida? Escribe aquí en los comentarios porque quiero saber tu historia.